En los pasillos olvidados de la XCW, entre estantes cubiertos de polvo, donde duermen discos de vinilo que nadie escucha ya y carteles de películas en sepia que despiden nostalgia, aún resuena su nombre como un eco ahogado en el tiempo. Chela Campos. Un nombre que no aparece en los titulares de las grandes revistas ni en los créditos dorados de las marquesinas de oro. No fue la estrella principal, ni la diva internacional que cruzó océanos. Pero Chela Campos estuvo ahí, siempre, en ese segundo plano que todo lo ve, que todo lo calla, y que cuando decide hablar puede costarle la vida. Fue actriz de reparto, cantante de boleros, la amiga fiel de la protagonista, la amante sufrida en la sombra, la voz cálida que cerraba los programas nocturnos de radio, aquella que todos reconocían al pasar, pero a la que pocos miraban de frente. Su verdadero nombre era Marcelina Campos Díaz, aunque casi nadie lo sabía. Nació en la Ciudad de México en 1922, en una época en la que ser mujer en el mundo del espectáculo era sinónimo de lucha constante, de resistencia disfrazada de sonrisa, de talento que muchas veces tenía que pagar precio alto por brillar. A mediados de los años 50 ya había grabado más de 15 discos, algunos de ellos verdaderas joyas del bolero clásico. Había compartido set con figuras legendarias del cine mexicano, Jorge Negrete, Pedro Vargas, Rosita Quintana, Arturo de Córdoba, pero nunca en el centro de la pantalla. Siempre desde esa posición incómoda, visible pero no relevante, querida pero no recordada. Esa voz dulce que seducía al oído como una caricia tropical también podía convertirse en arma. Porque Chela no solo cantaba, también hablaba. Y cuando sentía que la traicionaban, especialmente por la industria que le dio fama, decía lo que otros callaban. Y eso fue precisamente lo que le costó la vida. Imagínense una noche cualquiera en 1982 en uno de los estudios de Canal 13, entonces un canal emergente dentro del sistema estatal de televisión, un programa de entrevistas modesto pero con cierta audacia. Su objetivo, recuperar historias de artistas retirados, de rostros conocidos que el tiempo había borrado del imaginario público. Una noche de mediados de año, Chela Campos fue invitada. Tenía 59 años y vivía de presentaciones pequeñas en cabarets oscuros, de recuerdos que pesaban más que los cheques que recibía, pero aceptó con entusiasmo. Tal vez, pensaba, era una oportunidad para volver a brillar, aunque fuera fugazmente. Nadie esperaba lo que iba a decir, absolutamente nadie. La conversación comenzó con tranquilidad. Hablaron de sus inicios en el teatro de revista, de su cercanía con los hermanos Soler, de cómo veía el cine moderno, tan distinto al que ella conoció. Pero luego llegó la pregunta fatídica: ¿qué nos puede contar sobre los vínculos entre políticos y figuras del espectáculo? ¿Hubo corrupción, romances secretos? Silencio. Un instante que pareció eterno. Luego Chela respiró hondo y soltó la bomba. Yo no soy tonta, yo estuve en esas fiestas, en las de San Ángel, en las de Cuernavaca, vi cosas, y les digo algo, si les molesta, lo corta, pero yo sé lo que vi. El estudio quedó en completo mutismo, el conductor trató de sonreír, nervioso, las cámaras seguían rodando y Chela siguió hablando. La esposa del presidente López Portillo no solo anduvo con un galán de Televisa, sino que salió embarazada. Y todos lo saben, hasta lo protegieron para que no se fuera del país. ¡Boom! Fue como si hubieran detonado una granada en pleno set. Los técnicos dejaron de respirar. El director de producción palideció. Alguien gritó «¡Corten!» desde el control. Pero ya era tarde. El segmento fue eliminado del máster original, borrado como si nunca hubiera existido, pero una copia pirata salió del estudio, y con ella Chela Campos desapareció. 72 horas después, fue vista por última vez saliendo de un restaurante en la colonia Roma. Su coche fue encontrado días después en la calle Sonora, con las llaves puestas y su bolsillo abierto, pero sin signos de violencia, sin dinero robado, como si hubiera sido tomada por sorpresa. Al principio, los rumores apuntaron a que simplemente se había ido de viaje, que estaba deprimida, que necesitaba descanso, pero entonces llegó la noticia que heló a todos. El cuerpo de Chela Campos fue hallado cerca de Milpa Alta, abandonado junto a un camino de terracería. No había heridas visibles, sus joyas seguían intactas, pero su boca estaba cosida con hilo grueso. No era un robo, ni un accidente, era un mensaje. Un mensaje brutal, claro, siniestro. Calla o esto será tu destino.
El médico legista emitió el informe oficial, causa de muerte, paro respiratorio por obstrucción, pero no ahondó, no preguntó por el hilo en la boca, no investigó las posibles huellas ni los indicios de anestesia detectados por una enfermera que, años más tarde, declararía bajo anonimato haber visto el cuerpo antes de su autopsia. Mostraba signos de haber sido anestesiada y cosida mientras aún estaba viva. El expediente judicial fue cerrado sin mayores indagatorias. El archivo físico desapareció misteriosamente del reclusorio Oriente y en Televisa, Chela fue borrada del mapa, literalmente. Su nombre fue retirado de los créditos de películas reeditadas. Su voz dejó de sonar en la radio. Incluso en archivos históricos del cine nacional su figura fue minimizada, como si jamás hubiera existido. Pero Chela sí existió. Y dijo demasiado. Dicen que en la industria del espectáculo hay verdades que no se pueden contar, verdades que tienen dueños, que tienen guardianes. Y Chela, en su valentía, osó revelar una que muchos preferían mantener enterrada. Aunque nunca mencionó nombres al aire, sí lo hizo en privado. Según testimonios de quienes la conocieron, Chela reveló el nombre del actor involucrado en el romance con la primera dama y lo hizo ante dos personas clave. Fernando Fernández, hermano del legendario director Emilio el Indio Fernández, y Mapi Cortés, actriz y amiga cercana de Chela. Ambos, curiosamente, fallecerían en circunstancias extrañas poco tiempo después. Fernando fue encontrado muerto en su casa sin explicación clara. Mapi sufrió un accidente automovilístico inexplicable en condiciones climáticas perfectas. ¿Coincidencias o advertencias? Chela Campos fue enterrada en el Panteón Jardín, sin ceremonia pública, sin flores, sin homenaje. Su tumba apenas lleva su nombre, ni siquiera completo, como si hasta en la muerte quisieran borrarla. Muchos creen que su asesinato fue una advertencia, otros que fue un castigo ejemplar por atreverse a hablar. Pero todos coinciden en una cosa: lo mataron por lo que dijo. Hoy, a más de 4 décadas de su muerte, la historia de Chela Campos es casi un mito urbano, un rumor que corre entre los viejos del medio, un secreto que nadie quiere confirmar. Fue silenciada por el poder, enterrada por conveniencia, borrada por miedo. Pero aquí, en este espacio, su voz vuelve a sonar. Porque detrás de cada mujer que fue callada hay una verdad que espera ser contada. Por aguja y hilo, por sangre y silencio, Chela Campos no debe ser olvidada. Gracias por acompañarnos en esta historia que trasciende lo artístico para convertirse en un grito de memoria y justicia. Chela Campos fue una mujer que supo amar al arte, pero que pagó el precio por decir la verdad. Si te gustó este episodio, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más historias que la historia oficial prefirió callar, porque detrás de cada pantalla hay una verdad que espera ser revelada. ¡Hasta la próxima!